Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es. Tenemos el placer de que nos acompañe Pepe Villuela en esta redacción, que además recibe el premio Corral de Comedias en el Festival de Almagro. Vas a actuar también en el Festival de Mérida, o sea que un verano intenso. No sé qué significa, es una obviedad de pregunta, pero ¿qué significa un premio en Almagro, un premio como este para ti en tu carrera? Muchas cosas, porque no es solamente el hecho de que te den un premio, que siempre es un caramelo, sino el significado simbólico que tiene para mí ese espacio. Es un espacio de renacimiento del teatro, en el sentido de que desapareció en un momento determinado y que fue descubierto, curiosamente, además, a raíz de encontrar en una obra que estaban de remodelación llevando a cabo una baraja de cartas. La idea del juego, de que de pronto el azar provoca el redescubrimiento de un corral que andaba escondido y perdido. Luego una tormenta provoca pues que el yeso que recubre algunas de las partes del lugar se venga abajo y que quede a la vista el escenario. Yo creo que tiene algo como de cuento, yo no soy esotérico ni muchísimo menos, pero sí que me parece que como elemento simbólico de recuperación, de ave fénix, ¿no? Lo que supone el teatro tanto en su espíritu como en sus propios espacios de recuperación. Con el de Mérida pasa lo mismo, estuvo durante muchísimos siglos, milenios incluso enterrado, y de pronto un buen día aparece y nos da la oportunidad de conectarnos con aquellos que nos precedieron en este ejercicio del teatro y con los que hoy vivimos, ¿no? Conectarnos con ellos y darnos cuenta de que han cambiado pocas cosas, que en lo esencial seguimos siendo los mismos y las mismas, y que tenemos los mismos problemas y las mismas ansias de soluciones. Entonces, para mí el corral es un ave fénix que resurge y que me hace pensar que todo lo que parece que en un momento determinado se acaba, vuelve a renacer. Es hermoso, es bonito. Además es muy bonito porque yo, por ejemplo, tengo la sensación de que en el cine ocurre menos, pero en el teatro continuamente se vuelven a los clásicos para hablar del presente, y eso es muy importante. O sea, no perdemos de vista los clásicos, pero hablamos de lo que ocurre ahora. ¿Crees que eso es importante también? Yo creo que sí, porque tranquiliza. De algún modo desasosiega el hecho de pensar que hemos seguido cometiendo los mismos errores, pero tranquiliza el hecho de saber que tenemos a gente tan interesante que ha escrito antes sobre la condición humana y que aportaron soluciones que yo creo que siguen siendo válidas. La ética, el compromiso, el respeto a los derechos humanos, todo eso está presente de una u otra manera. Algunos derechos, digamos, los de las mujeres no aparecen hasta mucho después y probablemente todavía no estén en vigencia ni en uso. Pero sí que tenemos que asomarnos constantemente a los clásicos, porque ellos hablaron de lo mismo que nos pasa y probablemente con mayor conocimiento, mayor sosiego y mayor calma de lo que nosotros nos podemos permitir hoy para pensar. ¿Tienes muchos recuerdos en ese corral o no? Bueno, yo tengo recuerdos de espectador de hace años y luego tengo recuerdos como actor pues de algunas funciones que he tenido la suerte de poder representar. Siempre las noches en el corral son inolvidables porque el lugar, esa caja mágica, yo creo que impresiona a todo el mundo, tanto al que va como espectador como al que va como actor a contar la historia, que en ese lugar yo diría que siempre es un éxito. Incluso si la función no es muy buena, solamente con detenerte a mirar los artesonados y a escuchar cómo suena aquel espacio, incluso ya te diría que a ensoñar y a sumergirte en el pasado y a pensar que es bueno, pues un ritual que llevamos a cabo los seres humanos desde tiempo inmemorial y que formamos parte de ese eslabón de la cadena. Yo creo que es hermoso, provoca unas sensaciones muy bonitas. Y luego es que el festival es una fiesta. Uno antes y después de cada función tiene la oportunidad de pasear por las calles de Almagro, pese al calor. Tenemos una cita todos los años con ese pueblo, con ese lugar, con ese festival, que cada vez yo creo que se hace más multitudinaria, porque, ya insisto, pese al calor, pese a la inclemencia de las temperaturas, de las canículas, tenemos la oportunidad de vivir emociones como pues solo se pueden vivir en Almagro. Es curioso porque el teatro, que es una de las artes más antiguas,
es el que, lo decía Aitana Sánchez Gijón y me pareció muy bonito, el que casi tiene más asegurado el futuro, porque en una época de inteligencia artificial, Sí. al teatro dice, el teatro no le va a pasar nada, o Sí. parece que no. Reflexionamos mucho sobre esto, las personas que nos dedicamos al teatro, porque además creo que estamos intentando también hacer un coto, cerrar el acceso a estas tecnologías precisamente por el hecho de que, bueno, podemos permitírnoslo, porque no es cine ni es televisión, y nuestra imagen en el teatro permanece durante el tiempo que permanece y después desaparece, tiene la fugacidad de la propia existencia, y por lo tanto hasta ahora hemos conseguido mantenernos al margen de esta espiral digital que nos envuelve y que nos atrapa y que nos enreda y nos complica la vida. En el teatro seguimos teniendo la suerte de poder asistir a una ceremonia, algo ancestral, que se remonta pues, a los primeros tiempos de la humanidad, aquellas noches, supongo, de luna y fuego en los que los seres humanos salían de su cueva o de su cabaña y estaban dispuestos a escuchar y a contar historias y después a debatir acerca de lo que esas historias suponían. Eso no ha cambiado durante miles de años y hasta ahora, afortunadamente, lo digital no ha entrado demasiado. Y confiemos y insisto, cerquemos el teatro como reducto privilegiado del contacto directo entre las personas y de la huida absoluta de todo lo que tenga que ver con este mundo digital que nos ha complicado, creo que excesivamente la vida, en la medida en que se ha convertido en un mundo de control absoluto, de vigilancia permanente, de odio expuesto abiertamente en las redes sociales, de falsedades, de mentiras. Mientras podamos permanecer al margen de esto, yo creo que salvaremos el pellejo. ¿Ha cambiado mucho cómo se enfrenta un actor a un papel, a una entrevista por todo esto que has comentado, por el hecho de que puedes estar en una red social, que pueden sacar de contexto un titular? Sí, inevitablemente piensas que todo lo que digas puede ser y va a ser, en muchos casos, utilizado en tu contra. Eso lo sabes. Pero de algún modo también yo intento, hablo por mí, preservar mi derecho y mi deseo de mantener firme mi idea de que es importante opinar, sabiendo que evidentemente y probablemente siempre vayas a estar equivocado y que tu opinión pueda ser corregida o matizada por las opiniones de otros, pero prefiero no censurarme a mí mismo, no pensar y decir, bueno, lo que voy a decir, a ver, voy a tener mucho cuidado con lo que digo porque a lo mejor prefiero no tener cuidado, que se enfangue todo lo que se tenga que enfangar ese mundo que ya está lo suficientemente enfangado de las redes sociales y de la desinformación, pero yo mantener mi deseo y mi voluntad de expresar lo que pienso en cada momento. Me parece que si tengo miedo a contar lo que pienso, ya sí que me han derrotado, ¿no? Y no quiero. Y además también tengo la sensación de que incluso casi con esos ataques en redes sociales también de alguna forma se quiere establecer como ciertos mecanismos de control, quiero decir, no os señaléis, no os politicéis, exacto, no opinéis. Tú has vivido muchos momentos como esto en tu carrera como actor y me acuerdo del No a la Guerra, pero ¿vuelve un poco eso? ¿Vuelve ese no te señales, ese no te posiciones o nunca se ha ido? Yo creo que nunca se ha ido y creo que siempre hemos estado aconsejados por instancias muy diversas, la familia, los amigos, los compañeros, que te dicen no te compliques la vida, ¿no? Yo creo que complicarse la vida es precisamente no opinar. Y por eso yo hace tiempo que no tengo redes sociales, ni las uso, ni las quiero, y te diría que las detesto. Me parece un lugar del que hay que salir. Creo que es una taberna en la que ya todo el mundo está borracho y en la que se respira mal y de la que es mejor irse a pasear, a conversar tranquilamente con alguien con quien te encuentres o a estar en soledad. Pero las redes sociales se han convertido en tabernas infames donde lo menos que te puedes encontrar es un navajazo, insultos y bueno, pues yo creo que el miedo a opinar, el miedo a existir, el miedo a expresarte
porque a no ser que seas un provocador y un hater, que lo que busque sea precisamente eso. Que también, ¿no? Que también lo hay. Que también lo hay. Yo prefiero mantenerme al margen y prefiero seguir mi camino fuera de ellas, y con quien me encuentre fuera de ellas, hablar de lo que sea abiertamente y, insisto, sabiendo que puedo, y seguramente estaré equivocado, pero que tengo mi opinión sobre las cosas, que se pueden matizar y que se pueden contrastar, pero no quiero tener miedo a expresarme, y para eso creo que es bueno no estar en redes. ¿Y afecta también al arte y al teatro que se hace? Porque yo tengo siempre la sensación de que el teatro es, quizás por motivos económicos, por motivos de producción, un arte que está muy pegado a la actualidad. El teatro de urgencia siempre ha existido, ¿no? Cuando ha ocurrido un motivo, se ha hecho una obra como de urgencia. Eso en el cine es prácticamente impensable, en la televisión también. ¿También te da miedo que de alguna forma afecte incluso a lo que contamos desde el teatro, que se cuenta desde el teatro? No, yo creo que el teatro, como antes hablábamos, está de algún modo al margen en el mejor de los sentidos. Al no ser un espacio especialmente interesante para los mercantilistas, los que buscan exclusivamente el dinero en aquello que hacen, y ser un espacio más para la libertad de creación. Evidentemente existe un teatro que busca fundamentalmente dinero, pero hay otro tipo de teatro que a mí me resulta el más interesante, que es en el que se puede pensar, en el que se puede opinar y que se hace con muy poco dinero. Con lo cual te encuentras en un espacio artesanal y de alguna manera también muy revolucionario, en el sentido de que no está sometido a no está tan sometido, no voy a ser tan optimista, no está tan sometido a las reglas del mercado. Podemos contar las mismas historias que se cuentan en el cine, pero sin la presión de aquellos inversores que te pueden decir no cuentes esto porque a lo mejor entonces perdemos espectadores. En el teatro somos más libres y creo que en esa medida merece más la pena vivir ahí, ¿no? En ese lugar ese espacio de libertad. Hablábamos antes de la ceremonia, pero también tiene mucho que ver con el encuentro directo con el público, con ese encontrarse y respirar juntos en el mismo espacio, que no se vive en el cine ni muchísimo menos en la televisión. El teatro, pues sin que esto sirva para colocarlo en un lugar elitista, sino todo lo contrario, es un lugar para la reflexión, un lugar tranquilo y un lugar para elegidos, digamos, para aquellos que saben degustarlo y que quieren huir del ruido y encontrarse con la reflexión, la emoción directa en un espacio íntimo. También es una obviedad, pero siempre os pregunto también qué tiene el teatro, porque desde fuera también lo piensas, y es repetir el mismo texto un día tras otro, algo muy físico, incluso muchas veces en ocasiones hacer dobles sesiones. Algo hay para que os pida el cuerpo volver a eso, a pesar de que a nivel físico y a nivel repetitivo hay algo ahí. Bueno, yo pienso que el hecho de tener que repetir cada día una función no lo convierte en algo mecánico, sino más bien en algo vivo cada día y nuevo cada día, que renace. Imaginemos un copista medieval en su scriptorium, cuando todavía no existía la imprenta. Cada uno de los textos que escribe, cada una de las iluminaciones que crea, son únicas, absolutamente únicas. En el cine, una vez que la película está hecha, es siempre la misma copia repetida. En la televisión, igual. En el teatro, no. En el teatro, la repetición no existe. Uno puede pensar, repetir todos los días el mismo texto. No repites todos los días el mismo texto, porque cada día estás influido y determinado por elementos que no existían ayer. Tú sales al escenario distinto, el público está distinto, han podido aparecer noticias que convierten lo que dices en algo que resuena de otra manera diferente, y sobre todo si es un teatro muy pegado a la realidad, y eso ocurre con textos escritos ad hoc para cuestiones que ocurren en el día, pero también, como comentábamos antes, por los textos escritos por los clásicos, que cruzan y atraviesan el tiempo de una manera soberbia, ¿no? Puedes leer a los clásicos griegos o los textos de los españoles barrocos o de Shakespeare, y que tienen una actualidad absoluta. Entonces, nunca una función es una repetición, siempre es algo nuevo. Por mucho que tú copies un texto a mano, el texto nunca va a ser el mismo, siempre va a ser diferente, siempre vas a encontrar matices. Entonces,
yo, bueno, rebato esa idea de que puede ser aburrido hacer teatro y la misma función todos los días. Yo nunca me he aburrido con una función. Siempre que mencionamos o hablamos de Pepe Villuela, y está en la propia nota de prensa, ¿no?, del premio, se hace esa reivindicación del payaso, que es una palabra que absolutamente ahora siempre suele ser un insulto, ¿no? Alguien es un payaso. ¿Por qué reivindicar ese...? Yo creo que ahora mismo casi es más revolucionario que nunca reivindicar esa palabra. ¿Por qué crees que habría un poco que reivindicarlo? Pues hace unos minutos aplicábamos el término revolucionario al teatro y es aplicable al payaso. El payaso es un personaje que va a la contra de la corriente constante en la que vivimos de desear el éxito a cualquier precio. El éxito que lo que nos lleva o a lo que nos empuja, esa exhibición del éxito, es a ocultar aquello que es más humanamente nuestro, nuestros defectos, nuestras debilidades. Parece que para ser exitoso hay que ser fuerte, hay que ser resistente, hay que ser... No, el payaso lo que reivindica es que puedes triunfar siendo imbécil, siendo estúpido. El payaso es el ser estúpido por excelencia, que se equivoca, pero que en cambio a través de sus errores y de sus fracasos consigue provocar momentos de hilaridad y por lo tanto de esperanza en el público asistente. Es una recuperación, digamos, de lo humano, en el mejor de los sentidos. Ser exitoso en esa terminología tan utilizada por muchas universidades, por muchos discursos políticos, por muchos discursos económicos, yo creo que nos acerca al cyborg, ¿no? A ese ser aparentemente perfecto, pero carente de sentimientos. Cuando dejas entrar la emoción en ti, cuando la dejas brotar, te conviertes en un ser vulnerable, en un ser que se equivoca, en un ser que tropieza, en un ser que pide perdón, en un ser que reconoce sus errores. El payaso es todo eso. El payaso es un ser vulnerable, estúpido, tonto, como lo somos cualquiera. Lo que pasa es que nos esforzamos en ocultarlo porque parece que mostrar todo eso nos convierte en seres menores, inferiores, cuando yo creo que el verdadero ser por excelencia amante, o sea, amable, es el niño y la niña. Cuando todavía no hemos salido de esa esfera de pureza que tienen los niños y las niñas, que se equivocan pero no miran alrededor para ver si alguien les ha visto equivocarse, sino que continúan con su error, jugando, creciendo, imaginando. Yo quiero ser un payaso toda la vida porque es lo más cercano que puedo tener a volver a ser niño, y creo que es una estancia, es un lugar para recuperar. Por eso no me canso de decir, cuando me preguntan, ¿te ponemos como actor, te ponemos como payaso? Digo, ponme como quieras, pero lo de payaso no lo consideres nunca un insulto, yo lo considero un halago, y me parece que mientras viva, no sé cuánto duraré, supongo que ya no mucho, la idea de seguir buscando en la esencia del payaso mi lugar en el mundo es una idea que persigo. Además hay como una idea de inocencia, ¿no?, en el payaso, que yo creo que y ocurre en el mundo, pero ocurre también con los productos culturales, que creo que cada vez son más cínicos, ¿no? Como que no entra esa inocencia, todo es como una cosa súper... ¿Tú lo notas también en la producción cultural, en las conversaciones culturales o en el aire un poco? Hay una huida constante de la estupidez del payaso. Nadie quiere parecer tonto, nadie quiere parecer estúpido, y todos lo somos. Nadie quiere parecer ridículo y todos lo somos. No hay nada más ridículo que un ser humano. El problema es que cuando uno cree que no es ridículo, sino que está por encima de los demás, todavía se vuelve más ridículo, se duplica, se triplica, se cuadruplica esa estupidez. Sí, en todos los ambientes existe un deseo de huir de esa condición de vulnerabilidad. Y yo, y ahí insisto, yo reivindico, creo que hay que volver en el mundo de la empresa, en el mundo del periodismo, en el mundo de la familia, a encontrar la autoridad real en esa desnudez que nos permite el payaso. Es decir, pues es que soy así, es que soy débil, es que no soy Superman, es que me equivoco. Como padre, tienes que muchas veces que pedir perdón a tus hijos y decirles, o sea, tu autoridad como padre, bueno, está muy bien, porque hay que mantenerla, pero también el hecho de que tus hijos, por ejemplo, pongo el ejemplo de los padres y los hijos, tus hijos sepan que te equivocas, no te elimina tu autoridad. Quiero decir, bueno, pues sí, me he equivocado, pero es que soy tu padre, entonces, bueno, pues aparte de pedirte perdón, voy a seguir intentando hacerlo bien.
Y en el mundo de la empresa, pues ocurre lo mismo. Es decir, el hecho de ser jefe no debería ponerte por encima de los demás. En ese momento te conviertes en un ser muchísimo más ridículo de lo que ya lo somos por nacimiento, ¿no? Y hay que reivindicar la sinceridad, la honestidad y el derecho a equivocarnos. Y todos nos equivocamos, seamos el más alto o el más listo de la clase y el peor considerado, o el que peores notas saca. Todos nos equivocamos. Sé que en un momento de figuras mesiánicas autoritarias es, vamos, casi la otra cara absolutamente. ¿Hay alguien más ridículo que Donald Trump? Creo que no. Creo que es el ser más ridículo de la Tierra. Y él se reivindica como exitoso, a mí me parece un patán, me parece un torpe, me parece un estúpido. El problema es que ha llegado a un tal grado de confianza en sí mismo y de acumulación de tanto poder que se ha vuelto peligroso. Pero si no fuera por el peligro que conlleva el hecho de que tenga tanto poder, todos nos estaríamos riendo de sus gilipolleces, de las tonterías que dice, de sus excesos, de esas fanfarronadas, esas bravuconadas. Diríamos, este tío, hablábamos antes de la taberna, pues probablemente en el bar escuchas hablar a alguien como habla Donald Trump y ni miras para atrás, dices, ese tío es idiota, ese tío es idiota, ese que está ahí hablando y no hace falta mirarle, es tonto del culo. Y Donald Trump es estúpido, es un ser imbécil y yo creo que reivindicándose como un ser exitoso y llamando a todo el mundo fracasado, a todo el que no sea él, yo creo que es el mayor fracaso del planeta en estos momentos. Estar y consintiendo que alguien como él ocupe el lugar que ocupa es un gran fracaso. Hay que reconocerlo y hay que intentar enmendarlo y evitarlo. Y bueno, no sé cómo lo vamos a hacer, pero no pierdo la esperanza de que este hombre, bueno, pues desaparezca y deje de estar donde está y deje de tener tanto poder y algún día toda esta gente que le idolatra se dé cuenta de lo estúpido que es y además lo peligroso, ¿no? ¿El arte tiene alguna responsabilidad en eso o una posibilidad de cambio? ¿Eres de los que crees, aunque suene a pregunta naif, que algo se puede hacer? ¿No? Siempre esto, aunque una persona, ¿no? Aunque un espectador que vaya a verte cambie algo, ¿ha merecido ya la pena? Sí, yo creo que sí. Yo además creo que no es una ingenuidad ni es naif. Pienso que el teatro es ahora mismo un elemento revolucionario y es un elemento potente de cambio. Si conseguimos sencillamente llevar adelante funciones que hablen en contra de todo lo que nos molesta, yo creo que estamos consiguiendo grandes victorias. Depende de cómo midamos, del baremo que apliquemos a los logros, ¿no? Pero yo prefiero ser utópico y pensar que no estoy equivocado si creo que el mundo todavía se puede cambiar. Que yo no soy un ser poderoso al uso de lo que se entiende por poderoso, es decir, no soy un general a cuyas órdenes obedezcan ejércitos, no tengo millones y millones de euros que me hagan ser considerado como alguien respetable. No tengo todo eso, pero creo que sin tener todo eso también se puede ejercer influencia al margen de las redes sociales. Creo que también se puede ejercer movimientos o sea, crear movimientos que cambien el pensamiento, y creo que las grandes obras y las grandes conquistas han empezado por algo pequeño. Yo ahora mismo no considero naif el hecho de pensar que una función de teatro pueda estar cambiando la forma de pensar y de ver las cosas de un número reducido de personas. Creo que es muy valioso y que debemos dejar de tener esa escala de valores, ¿no? Es decir, ¿cuántas personas han visto la función? Bueno, no lo sé. No contemos solamente en términos cuantitativos los logros o los deseos utópicos de cambio. Creo que hay que ser infatigable, creo que hay que luchar, creo que hay que trabajar y no dejarse abrumar por los números. Te iba a preguntar qué es el éxito, porque hemos hablado del éxito varias veces. ¿Qué es el éxito para ti? No sé si tiene que ver más con esto que estás diciendo que con el hecho de tener un premio, que me imagino que también se agradece muchísimo, sí, pero no sé si también tiene más que ver casi con esa vertiente que con el hecho de que te reconozcan. El éxito
bueno, nos lo han escrito también, es decir, el ser exitoso es tener mucho dinero, es tener poder, es tener pues influencia en otros. Yo creo que el éxito, a lo mejor resulta oírlo resulta muy ingenuo o volvemos a utilizar la palabra naif. Yo creo que es mantenerte firme en aquello que piensas, actuar conforme a tus principios, no dejarte corromper, tener amigos que te duren y que a los que no hayas traicionado y que tampoco te hayan traicionado, tener un entorno social en el que moverte, que confíe en ti y en quien confiar. Creo que esos son elementos de éxito. El hecho de tener mucho dinero o tener un gran coche o no sé, o saber moverse en bolsa, a mí no me parece un éxito. A mí me parece que eso, bueno, pues es saber jugar determinadas cartas que yo no sé jugar, pero que dentro de mi fracaso con respecto a estas cosas yo sí me considero una persona con éxito, porque hoy en día pues tengo esas cosas, tengo amigos en quien confiar, tengo una familia estupenda en la que refugiarme cuando las cosas van mal, creo que estoy haciendo lo que me gusta hacer y he hecho muchas cosas mal, me he equivocado muchas veces, pero ahora mismo digamos que estoy tranquilo y eso, la tranquilidad y la calma, creo que es un éxito. Y en una carrera tan larga que ha tocado tantos palos, cine, televisión, has estado en una de las series más exitosas de las últimas décadas, ¿es difícil mantener la coherencia? Porque yo creo que tú has sido coherente en todo lo que has hecho y en todo lo que has dicho, incluso cuando has tenido que dar un golpe en la mesa, pero ¿es complicado en esta industria ser coherente? Yo creo que no. Yo creo que no, no es difícil. Siempre y cuando tengas a lo que agarrarte, ¿no? Es decir, si tú tienes unas convicciones y bueno, pues unos principios, pues siempre pueden moverte la silla y siempre puedes arrepentirte de no haber hecho esto o de no haber, pues no sé, de no haberte puesto de rodillas en algún momento. Sí, puede ocurrir, pero yo es que tampoco creo que haya sido un elemento, o sea, una persona pues que sea un referente para nada. Creo que simplemente he vivido conforme a lo que en cada momento me parecía que debía hacer, equivocándome y a veces arrepintiéndome. Pero no sé, es que creo que no soy ningún referente. Creo que soy una persona normal, que ha vivido haciendo lo que creía, que a lo mejor he podido hacerlo porque nunca ha sido importante, porque siempre he sido una persona que no recibía presiones, que no recibía pues críticas brutales que le hicieran pensar que se estaba equivocando excesivamente. Entonces, bueno, pues como nunca he estado, digamos, en el ojo del huracán, pues a lo mejor ha sido fácil para mí mantenerme en una cierta coherencia. Por eso digo que no ha sido difícil. A lo mejor si ocupas un puesto de poder enorme, resulta más difícil ser coherente, porque los vaivenes, los empujones y las tormentas te pueden afectar más. Yo he vivido siempre tranquilo y probablemente gracias a eso pues se me vea como una persona que no ha desbarrado mucho. ¿Ha cambiado mucho el Pepe Villuela actor o el Pepe Villuela persona también del Pepe Villuela que creó el vodevil hace 30 años o del Pepe Villuela del gag de la escalera? ¿O sigue siendo en esencia el mismo actor que salía a jugar al escenario? Yo creo que ese es uno de los elementos que más firmemente he mantenido. La idea de que lo que hacía en mi trabajo tenía que divertirme. Y ha habido momentos en los que me he equivocado y no me divertía y he tenido la suerte de poder dejarlo y poder reconducir y he encontrado siempre o casi siempre en el teatro esa posibilidad. El teatro quizá como reducto de libertad, como menos contaminado por el mercantilismo. Yo creo que es un espacio donde uno puede centrarse y decir, a ver, pero a ti ¿qué es lo que te gusta hacer? ¿Contar historias? Pues cuéntalas. A lo mejor no hace falta ser ambicioso ni tener un avión privado ni un jet, no hace falta tampoco tener una gran casa, sino sencillamente pues poder contar con los medios para contar las historias que quieres contar. ¿Eso en el teatro lo puedes hacer? Pues vuelve al teatro. Entonces, en ese sentido creo que no he cambiado mucho. Me he hecho más viejo y
y creo que, bueno, pues probablemente en muchas cosas no tenga nada que ver con aquel jovencito que fui cuando empecé a hacer los números de La Silla y la Escalera, pero La Silla y la Escalera me siguen acompañando, sigo aprendiendo de ellas, me siguen divirtiendo, la gente se sigue riendo con ello, entonces pues hay espacios que no he abandonado nunca y otros en los que entré y decidí marcharme. Creo que estoy donde siempre, creo que estoy donde quería estar aquel estudiante de arte dramático que estaba aquí hace cerquita, en la plaza de ópera, plaza de Isabel II, estudiando para ser actor. Creo que soy el mismo, o me parezco bastante. ¿Alguna vez te ha dado miedo, has dicho, hay cosas que no he abandonado, alguna vez te ha dado miedo de decir, voy a ser siempre el de la escalera, o voy a ser siempre... No, porque me he divertido tanto haciéndolo, siempre, incluso ahora, que no he tenido miedo a que pensaran, bueno, este solo sabe hacer esto. Pues sí, eso, a lo mejor solo sé hacer esto. Y bastante es ya. Pero es que a mí me va bien con esto. Con mi silla, me pongo a hacer cosas, la gente se ríe, pasan los años, pienso a lo mejor es el momento de dejarlo, te siguen llamando, pues lo hago, pues lo sigo haciendo, mientras, digamos, la gente diga, ¿y aquello de la silla? Ah, no, aquello de la silla está aquí, lo puedo hacer cuando quieras. Ah, pues venga, ¿lo puedes hacer en mi pueblo? Sí, claro que sí, vamos para allá. Entonces nunca se ha muerto, quizá porque yo no he querido que se muriera, pero también porque me llamaban para ello, porque me decían, ¿y aquello de la silla? Aquello de la silla está vivo, tengo la silla en el trastero, la bajo cuando haga falta y la llevamos a donde sea. No he tenido miedo porque quizá... Es como si te preguntan si tienes, no sé, si te avergüenzas de tus padres. Pues a lo mejor en algún momento en la adolescencia has podido decir, papá, que no te vean conmigo, por favor. Pero cuando ya maduras un poco dices, papá, este es mi padre, bueno, pues la silla es mi padre, ¿no? Y en algún momento sí he podido pensar, hombre, me gustaría hacer cosas diferentes, hacer Shakespeare, hacer Molière, pero eso no es incompatible con tu silla y con tu esencia más infantil. Y cuando te has enfrentado a un fenómeno tan grande, por ejemplo, como Aida, ahí sí que te ha dado algo más de vértigo, el decir, ojo, esto ya es otra cosa, porque esto ya es muy masivo, ya me están viendo en un registro muy concreto millones de personas todos los domingos. Bueno, por una parte está el fenómeno, digamos, boom de popularidad, que viene muy bien para algunas cosas, y por otro el fastidio que eso te puede provocar, ¿no? Que pues, te quita intimidad, te quita... Pero nunca se ha puesto un peso, nunca he pensado, ahora que he hecho esto, ya no puedo bajar de aquí. De hecho Aida terminó hace... Pues fue en 2014, estamos en el 26, hace 12 años que terminamos Aida. Y yo no he vuelto a hacer una serie de tanto éxito, ni muchísimo menos. ¿Eso ha sido bajar un escalón? Yo creo que no. Yo creo que cada momento tiene su atmósfera, su espacio, su nivel, pero creo que lo que he hecho, aunque haya sido teatro, que se ve muchísimo menos, probablemente esté por encima, en la consideración personal que tengo hacia lo que he hecho, ¿no? A mí Aida me merece muchísimo respeto todo lo que se hizo allí durante los años que estuvimos, pero hay trabajos posteriores en los cuales yo me he sentido mucho mejor. En los cuales a lo mejor no he ganado tanto dinero, ni muchísimo menos tanta popularidad, pero nunca he sentido que ha bajado un escalón, siempre he sentido como que estaba, bueno, pues en el nivel que yo quería estar, de hacer lo que me apetecía, lo que me gustaba, con calma, y no reniego ni muchísimo menos de Aida, pero una vez que se terminó Aida, pasamos la página y vamos a otro sitio, y no he vuelto a hacer nada que haya tenido tanto éxito, digamos, en ese sentido de boom social, pero en lo que tiene que ver con la satisfacción personal del resultado de lo que haces y con el recorrido, con los ensayos, con la preparación, pues yo he vivido momentos felicísimos después de Aida y no considero que en redes sociales muchas veces lees cosas, ¿no? ¿Dónde está Pepe Villuela? ¿Qué ha sido de él? ¿Ha desaparecido? ¿Qué fue de él? Bueno, pues, esos artículos para que clic, ¿dónde está? ¿Qué fue ¿Dónde de...? está? ¿Qué fue de...? Pues mira, tampoco me apetece contártelo. Pero nunca me he ido. Rabia sin saber, o disfruta pensando que me fue fatal. Yo he seguido viviendo muy bien, con todas mis necesidades básicas cubiertas y haciendo lo que me apetecía y disfrutando
disfrutando mucho. Entonces, pues bueno, casi me río, ¿no? ¿Qué fue de Pepe Villuela? Se acabó para siempre. Bueno, para muchas personas probablemente sí, ¿no? Porque mucha gente cuando te ve por la calle dice, ya no haces televisión, ay, qué pena. Y tú dices, ¿por qué pensará eso? Y dice, claro, porque la repercusión social que tiene es la hostia. Pero yo estoy muy feliz haciendo teatro en la sala, en el Teatro del Barrio, que tiene 120 butacas. Es felicidad lo que me proporciona eso. Y por terminar, volviendo al premio de Almagro, siempre que se da un premio esto, uno tiende a pensar en el pasado, ¿no? Y en la carrera, pero yo te quería preguntar por el futuro. ¿Piensas en tu futuro como actor? ¿Piensas en... ¿Te gustaría estar toda la vida actuando? ¿Cómo ves tu futuro? Pues no hago proyectos realmente. Tengo trabajo ahora mismo para este año, para el que viene. Más allá de eso, pues es que a lo mejor ya es mucho pensar, porque a lo mejor es pecar de soberbia incluso, ¿no? Tampoco es que sea religioso, pero bueno, utilicemos terminología religiosa. Es que a lo mejor me he muerto, entonces intento vivir un poco al día. Es decir, bueno, pues ahora mismo estoy centrado en estos proyectos y tengo uno inmediatamente después que, vale, me garantiza una cierta seguridad o tranquilidad a la hora de pensar en la economía y decir, bueno, pues voy a seguir teniendo trabajo. Más allá de eso, si es que ya estoy al borde de la jubilación, ya tengo 63 años, pues... La jubilación para un artista Pues sí, tenemos esa suerte, puede ser elástica, ¿no? Puede decir, y bueno, complicada pues mira, también. complicada, pero bueno, llevo muchos años trabajando, no he hecho cuentas, no he ido tampoco a ver cuánto dinero me quedaría de pensión, pero creo que con lo que me quede viviré tranquilo. Entonces, no me lo planteo, no sé lo que voy a hacer, no lo sé. Me puedo morir mañana, como cualquiera, o a lo mejor dentro de 30 son muchos, 20 años sigo aquí dando guerra y haciendo teatro, o no hago planes. Vivo un poco al día en ese sentido y me va bien así, entonces no quiero hacer planes, no quiero. Pues Pepe Villuela, muchísimas gracias, un placer absoluto. Un placer, encantado.